Presente, doctor. Hola, Buenos días. buen día, ¿cómo está? Buen día. Gabriel Aguirre, Renzo Aguirre Vaca, sigue Renzo, ya. Yarami Alvarado. Presente, doctor. Hola, Buenos días. buenos días, buen día, ¿cómo está? Waldir Amao, Presente, doctor. Buenos buen día. días. Gipsia Pasa, Julio Barrientos, Presente, doctor, buenos días. buen día, ¿cómo está Julio? Shareli Batallanos, Presente, doctor. Buenos días. buen día, buen día. Mm, Julio Barrientos sí me contestó, ¿verdad? También Shareli. El que no Sí, me ha doctor. contestado es Apasa Vilca, Pasa Gypsy. Presente, doctora. Pase Vilcapasa. Ah, ok, muy bien. Armando Bolívar, Presente, doctor, buenos días. buen día, Armando. Marcelo Canal, Doctor, buenos días. Presente. hola, ¿cómo estás, Marcelo? Fátima Coa, Presente, doctor, buenos buen días. día, ¿cómo estás? Dave Cuellar, Glicerio Dávila, Presente, doctor. buen día. Ashley Farfán, Buenos días, doctor, presente. muy buen día. Alejandro Fernández, Presente, doctor, buen día. buen día. Lisbeth Figueroa, Leila Franco, Presente, doctor, buenos días. buen día, Leila Franco. Harold Guzmán, Evelyn Guamán, Presente, doctor. Buenos días. muy buen día. Heidi Guamán, Presente, doctor, buenos días. buen día, ¿cómo está? Judith Guaranca, Presente, doctor, buenos días. buen día. Alejandra Huiza, buen día. Joneiker Yaramillo, Presente, Aramillo, doctor, buenos días. ¿cómo está? Rosemary Laime, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Zaida Luna, Mahur Luna, Presente, doctor. Buenos días. muy bien, muy bien. Muy bien. Zaida Luna no está, Mahur sí está. Meléndez Zapana, Presente, doctor, buenos buen días. día. Brandon Mendívil, Buenos días, doctor. Presente. Mendívil, hola. Luis Mendoza, Presente, doctor, buen día. buen día, ¿cómo está? Joaquín Mesa, Mesa presente, doctor, buenos ¿cómo días. estás? Buenos días. Marcia Muelle, Presente, doctor. Buenos días. muy buen día. No, Naola Corimanya Alina, Presente, doctor, buenos días. hola. Eliana Necochea, Presente, doctor, buenos días. buen día. María Núñez del Prado, Presente, doctor, buenos días. buen día. Alexis Paniura, Presente, doctor, buenos días. hola, buen día. Germán Peláez, Rodrigo Peláez. Manuela Salas, Presente, doctor, buenos días. ¿cómo está? Buen día. Manuela Salas. Marilu Sánchez, Presente, doctor, buen día. Sodalí Sánchez, buenos días. Sodalí Buenos días. Sánchez, Buenos ¿cómo días, está? Buen doctor. día, buen Presente. día. Emma Serrano Tito, Presente, doctor, buenos días. hola. Lisette Solís, Etel Presente, Treyes, doctor. Etel Treyes, Solís, presente. Doctor. sí, presente. Etel Treyes está, sí, ¿verdad? Etel Treyes, está. Sí, doctor. Etel Treyes está en un curso de cirugía cardiovascular, doctor, por favor. Me pidió. Ok. Midwartica, Vázquez, Melanie Vázquez, Presente, doctor, buen día. hola. Isabel Segarra, Presente, doctor, buen día. muy bien. Nuevamente a los que no están, ¿ya? Aguirre, Renzo Aguirre,
Alfredo Cuellar. Presente, doctor, buenos días. Tania Lisbeth Figueroa. Doctor, la compañera Tania se cambió de grupo. Ya no va a estar con nosotros. No, doctor. Ya, perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos la expulsión? Ya, bueno. Harold Guzmán. ¿Dónde está? Luna Zaida. Presente, doctor, buenos días. Y Rodrigo Peláez. Midguatica. Listo. ¿Se logra ver la pantalla, muchachos? Sí, doctor. Miren, chicos, esto es, este tema es básico, importante para el conocimiento médico y también nos va a ayudar bastante en lo que es el desarrollo de la asignatura, ya que nosotros como médicos, o ustedes futuros colegas, saben que en la consulta médica, aparte de la anamnesis y el interrogatorio, viene pues la parte de la exploración física, el examen físico. Y justamente para la asignatura que desarrollamos, la evaluación musculoesquelética es parte del examen físico y constituye un tema importante, y yo creo que sí les va a ayudar incluso cuando tengan ustedes algún familiar, un ser querido que merezca una evaluación. Ustedes mismos van a tener nociones de cómo poder ayudarlo, o por lo menos empezar una evaluación cercana, ¿no?, a lo que ustedes puedan hacer. Quiero que vean, por ejemplo, esas dos imágenes que grafican un poco lo que es la evaluación musculoesquelética. Vemos en la imagen superior el médico haciendo evaluación de lo que viene a ser fuerza muscular, exactamente evaluando lo que viene a ser la porción del músculo deltoides en la región de lo que viene a ser los hombros y el miembro superior. Ustedes ven que el paciente está haciendo elevación de lo que viene a ser abducción de hombros con contrarresistencia, ¿no? Ahí yo les podría indicar que el objetivo del médico es ver cómo está la fuerza muscular, ¿no? Y para evaluar fuerza muscular hay un famoso test, eso nunca lo olviden, el test de Daniels, tal vez en neurología lo han escuchado, que evalúa lo que viene a ser el componente de fuerza en los 5 grados, ¿no? Desde 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? La segunda imagen, está bien. La segunda imagen, vemos en la evaluación, probablemente el médico le está diciendo, señor, señálenos el punto de dolor o haga la maniobra de flexión de la columna. Y probablemente en esa maniobra el paciente refiere dolor, ¿no?, cuando hace flexión de columna. Y así vamos a ir conociendo conociendo qué maniobras, o también para la evaluación musculoesquelética, qué nos puede ayudar, ¿no? Muy bien. Entonces, para la evaluación del sistema musculoesquelético, como había mencionado al inicio, tenemos primero pues la parte de lo que viene a ser la anamnesis. Se supone que en la anamnesis está todo lo que el paciente nos va a decir, por qué viene la consulta, y también en la parte de la anamnesis está lo que viene a ser los antecedentes, ¿no? Es importante saber, por ejemplo, en un paciente, la edad del paciente, ¿no? Saber también a qué se dedica, entre otras cosas. Póngase, un paciente que viene por dolor lumbar no es lo mismo que sea un médico de consulta ambulatoria o de actividad normal hospitalaria, a que sea otro paciente estibador, ¿no? Un paciente cuyo trabajo es
sobrecarga diaria prácticamente, ¿no? Y ambos presentan un cuadro lumbar. Es importante esos puntos en cuanto a la amnesis. La edad, lo mismo, ¿no? Hay patologías que perfectamente encajan dentro del grupo etario, pero sin embargo hay otras patologías que no. Por ejemplo, viene una niña traída por sus padres, 13 años, pues, refiriendo dolor a nivel lumbar desde hace más o menos un mes. El dolor y el motivo de consulta, sobre todo, es porque el dolor no está cediendo, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, una niña de 13 años acudir por dolor lumbar, ¿creen que sea normal? No es normal. ¿Por qué? Porque esa niña de 13 años, normalmente, ¿qué hace una niña de 13 años? ¿No? Estoy hablando en general, no voy a hablar de casos específicos, también sabemos que hay casos específicos. Puede ser la niña, de repente, una niña huérfana que se ponga a trabajar, lavando ropa, no lo sé. Pero estoy hablando de lo común y de lo general. Es común que una niña de 13 años de la población normal tenga dolor lumbar. No es normal, ¿no? Pero a mí como médico rehabilitador, que vemos bastante este tipo de consultas, ya me indica que probablemente esta niña tenga un síndrome de hiperlaxitud ligamentaria que ha desencadenado una escoliosis de la columna y por lo cual secundariamente presenta un dolor lumbar. Y para eso me va a servir la evaluación del sistema musculoesquelético. Es importante también tomar algunos otros puntos aparte de la anamnesis, como el desarrollo físico. Sobre todo cuando hay pacientes pediátricos, hay un acápite que nosotros llamamos en anamnesis desarrollo psicomotor, ¿no? Por ejemplo, voy adelantando en ese desarrollo psicomotor, se pregunta a la mamá, primero desde antecedentes prenatales, ¿no? Señora, ¿cómo ha sido su embarazo? ¿Qué enfermedades ha tenido? Ahora, en el momento del parto, su parto ha sido parto vaginal, parto por cesárea, alguna infección, etcétera, ¿no? El niño con cuántas semanas está naciendo, es prematuro, postérmino, y en la parte de desarrollo psicomotor propiamente después de Siria, ¿no? ¿A los cuántos días fue dado de alta? Ya, ¿no? Porque no es lo mismo que un niño salga a los 2 días después de haber nacido a que un niño salga a los 7 días de haber nacido. Obviamente que el de 7 días presenta algo, ha presentado algo para que haya demorado tantos días en ser dado de alta, ¿no? En la parte de desarrollo psicomotor también, por ejemplo, porque como les dije, la rehabilitación es una especialidad que abarca diferentes grupos etarios, están los niños sobre todo, preguntar al niño, o perdón, a la mamá, señora, ¿su hijo a qué edad levantó la cabeza? Ese es un tema, por ejemplo, de exposición, pero también a veces constituye tema de pregunta de ENAM o pregunta de especialidad. ¿Por qué? Porque dentro del desarrollo psicomotor está, por ejemplo, ¿a qué edad el niño forma 3 cubos? ¿A qué edad el niño baja y sube escaleras? Esas son preguntas de pediatría, por ejemplo, que vienen en preguntas así como les digo en AMA. ¿A qué edad el niño se sienta? ¿A qué edad el niño gatea? Entonces, eso es importante. Cuando nosotros hacemos las preguntas de desarrollo psicomotor, preguntamos a la mamá, señora, ¿a qué edad el niño levantó la cabeza? ¿A qué edad el niño se sentó solo? ¿A qué edad el niño se puso en 4 puntos, empezó a gatear? ¿A qué edad el niño se para con apoyo? Y finalmente, ¿a qué edad camina? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un niño que viene, por ejemplo, con 12 meses de vida, o sea, práctica un año, no se siente bien. ¿Ustedes creen que puede haber ese caso? Claro que sí. Hay niños que presentan algunas condiciones, por ejemplo, el síndrome de Down, es una patología genética, cuyo componente es el tono muscular bajo, o sea, un niño es hipotónico. Ese niño normalmente no logra levantar la cabeza, sentarse, pararse y finalmente caminar dentro de lo esperado. O sea, tiene un retraso. O también, no solamente esos niños, sino niños con PCI, parálisis cerebral infantil de nacimiento. Ese niño no se sienta en el tiempo esperado, no mucho menos a veces camina o finalmente no va a caminar. Entonces, para eso es importante valorar estos puntos, ¿no? Y bueno, es lo que se ve pues a diario en la consulta ambulatoria, es interesante y si alguno de ustedes finalmente va a hacer la rehabilitación, se va a dar cuenta que es una especialidad amplia y con diferentes aportes para apoyar al paciente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de este tema de desarrollo psicomotor. En cuanto al desarrollo físico, también mencionar, por ejemplo, que hay algunos pacientes con algunas condiciones particulares.
Puede ser, por ejemplo, que dentro de su desarrollo físico no ha logrado de repente por alguna condición, vamos a ponernos en el ejemplo, por ejemplo, de algunas enfermedades, no tan frecuentes, pero hay enfermedades un poco raras que, por ejemplo, limitan el desarrollo físico. Ustedes han escuchado del famoso síndrome de Guillain-Barré, una patología neurológica con compromiso ascendente de lo que es la parte motora. Pacientes que presentan debilidad ascendente y progresiva de miembros inferiores, comenzando, entonces que le limitan, o finalmente, pasado ya la enfermedad, que ha dejado una secuela. ¿Qué secuela? Por ejemplo, tenemos pacientes con síndrome de Guillain-Barré o con enfermedades como HTLV1, paraparesias espásticas, alteración en la marcha, ¿no? Entonces, todos esos puntos se evalúan en la evaluación del sistema musculoesquelético. Si hablamos sobre todo de lo que es, como ya les había dicho, el motivo más frecuente de consulta en la especialidad de medicina física y rehabilitación es dolor. Eso lo repito y eso ya debe quedar claro entre ustedes que me escuchan por segunda vez. Dolor es lo más frecuente en la consulta de rehabilitación, ¿no? Y la primera causa de dolor es el dolor lumbar, las famosas lumbalgias. Entonces, del mismo modo, en dolor, sea lumbalgia, sea una gonalgia o dolor en hombro, por diferentes etiologías o causas, es importante una evaluación del sistema musculoesquelético, donde va a intervenir, como le dije, qué hace, qué actividad hace, cuál es su desenvolvimiento, está obeso, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en lumbalgias tenemos pacientes que tienen hernia después de que se le hace los exámenes imagenológicos, tales como tomografía o resonancia magnética, en este puntito, para ver mejor una hernia en la columna lumbar, el examen de elección es una resonancia magnética. Se ve mejor, la resonancia magnética es mucho mejor en lo que es partes blandas. En cambio, las tomografías son mucho mejores para partes óseas, ¿no? Yo no digo que la tomografía no vea una hernia, pero si lo quieres ver así, como quien dice, en HD, en Ultra K, mejor es una resonancia magnética. Pero si quieres ver, por ejemplo, huesos, reconstrucción en 3D, en la tomografía, pues obviamente, ¿no? Entonces, en esa patología en específico, el núcleo pulposo que produce dolor lumbar, a veces con irradiación a miembros inferiores, las famosas ciáticas o lumbociáticas, se evalúa el sistema musculoesquelético. Primero, por ejemplo, dolor a la palpación, rangos articulares, a qué se dedica el señor, es taxista, es médico, es trabajador de mina, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, cada paciente es independiente, entonces existe también el enfoque individualizado, ¿no? Hay pacientes, muchos, que presentan alguna condición de repente propia, ¿no? Enfermedades degenerativas, tales como, por ejemplo, artritis reumatoidea, no frecuente, pero hay espondilitis anquilosante, ¿no? Eso no lo tienen todos, ¿no? Eso ya es diferente, ¿no? Entonces, todo eso agrupa el sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, a ver, vamos con las participaciones, un par nada más, José Domingo. Acá está mi lista. Necochea Noelí. Necochea Noelí. Presente, doctor. Muy bien. Quiero que me indiques, por ejemplo, en la segunda imagen abajo, ¿qué es lo que no logras apreciar? Doctor, observo, es después de donde dice pronador, ¿verdad? O el neutro. Todo. O sea, ¿qué ves a ver en las imágenes? En tus palabras. No quiero que leas neutro, pronador, supinador, nada de eso. Ya, sí, doctor, está bien. Primero veo, doctor, como que si hubiera una desviación, o sea, es asimétrico, no hay simetría. Eso es lo que más me llama la atención, doctor, o sea, una asimetría y como si se estaría yendo hacia un lado, ¿no? Como si estaría desviado. Ok. Sí, veo eso, doctor, a nivel del pie, ¿no? Si estaría desviado, si estaría como que algo que se estaría jalando, más que todo una simetría, doctor, veo. Ya, uno más. Muy bien, gracias. Un varón. Erasmo Amao James. Presente, doctor. Hola, ahora vamos. Una opinión de lo que puedas observar en la imagen de abajo, del mismo modo.
Doctor, observamos que el pie está hacia la parte medial, que está en una posición de... que no está normal, ¿no? Puede parecerse tal vez alguna deformidad en ese nivel. Ujú. Ya, muy bien. Ustedes saben, por ejemplo, cuando uno conversa con un odontólogo, el odontólogo lo que no va a dejar de hacer es mirarte los dientes, ¿no? El odontólogo está que mira el diente, ¿no? Cómo lo tienes, si está bien, está chueco, sucio, no lo sé. ¿A qué voy con esto, no? En el curso de rehabilitación, con una especialidad, por ejemplo, totalmente... Estamos en, claro, ambos tenemos la función de ayudar al paciente, ¿no? Con los traumatólogos, la diferencia de los traumatólogos, por ejemplo, son prácticos, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿No? Ven un paciente que viene por dolor, o por lo mismo, ¿no? Porque, no, mi hijito sabe qué doctor, a veces los llevan, pues, ¿no? Erróneamente, yo lo digo claro, erróneamente, porque tu hijito camina mal, o porque piensas que tiene pie plano, el traumatólogo lo va a ver. El traumatólogo es práctico, ¿por qué? Porque él, mira, ¿no? A ver, ¿por qué vienes, no? Me duele la columna, ya, tómate eso, práctico, ¿no? Lo que no es para operar, no es para operar, pero es feliz cuando viene una luxación, cuando viene una fractura, porque va directo al punto, ¿no? De solucionar. Pero en evaluación física, en la parte clínica, quien lo hace mejor somos nosotros, los médicos rehabilitadores. ¿Por qué? Porque a nosotros dentro de especialidad nos han enseñado la parte clínica. Entonces, cuando yo me refiero específicamente a esta imagen inferior, por ejemplo, a este paciente, obviamente yo como rehabilitador, primero le hemos desvestido, le hemos sacado los zapatos, le hemos remangado probablemente los pantalones, o finalmente se ha quitado, le hemos hecho caminar de adelante para adelante, para atrás, de frente, y finalmente lo hemos puesto en ese posicionamiento. Ahí, por ejemplo, es donde se valora cómo va el talón. Y si vemos, por ejemplo, en la parte media de esa imagen inferior, los talones están hacia medial. O sea, lo más probable que este paciente, cuando camina, pueda presentar un descenso del arco plantar, lo cual me debería llevar a evaluar si realmente presenta, puede o no, tener un pie plano o no. Lo que nosotros le llamamos ahí es un valgo, ¿no? Calcáneo valgo, ¿no? ¿Cómo, por ejemplo, yo le ayudo a este paciente? Prescribiéndole una plantilla ortopédica que le levante, toda la imagen medial, la parte medial. Acá le meto, por ejemplo, un pequeño alza para que le levante justamente la parte medial y con eso llevarlo a la posición neutra. Vienen, no tan frecuentes, los pies supinadores. En cambio ahí podemos darle el alza en la parte externa, ¿no? Eso se llama prescripción de plantillas ortopédicas. Cuando ustedes escuchen, me han recetado plantillas, no son las plantillas que se compran en las farmacias, pero eso no. Son plantillas especiales con una prescripción y con algunas características. Por ejemplo, ¿cuánto tiene que ser el arco plantar? Si le vas a poner un alza de apoyo en la parte medial o lateral. Sí, dependiendo, por ejemplo, de que pueda tener dedos en garra, le vas a poner alguna barra a nivel de los metatarsos o de la cabeza de los metatarsianos. Y finalmente, también pasa, así hablamos de plantillas, que también creo que es un tema de ortéticos, de exposición, es, por ejemplo, ¿qué pasa si este pie izquierdo está más arriba y este está más abajo? O sea, que haya una dismetría o asimetría entre el miembro inferior derecho y el miembro inferior izquierdo. Entonces, aparte de su plantilla con las características que yo puedo evaluar, le tengo que dar un tamaño. Esos son los famosos zapatos ortopédicos para tratar de mantener la misma longitud entre un miembro inferior del otro, ¿no es cierto? Hay pacientes que si no les das ese alza están cojeando, caminando como pato, la marcha anserina, a un lado, ¿no? A un lado. ¿Y por qué? Porque como hay una diferencia de tamaños, entonces se presenta ese tipo de marcha. Pero para eso está justamente la evaluación, ¿no? En medicina física y rehabilitación tú tienes que ser clínico. Tú vas a aprender a evaluar hombro, vas a aprender a evaluar cuello,
vas a aprender a evaluar todas las articulaciones, ¿no? A veces yo veo, por ejemplo, que muchos acuden por dolor de hombro. ¿A dónde van? Ahora hay la famosa terapia de tratamiento del dolor, pero en ese tratamiento del dolor hay especialidades que, a opinión personal, menciono que no les debe corresponder. ¿Por qué? Porque primeramente no saben evaluar un hombro. ¿Qué hace un anestesiólogo infiltrándote un hombro? ¿O qué hace un neurólogo infiltrándote un tobillo? Porque te duele el tobillo, porque te duele el hombro, ¿crees que merezca ser infiltrado con una u otra sustancia? Cuando no saben por lo menos que el hombro, por ejemplo, tiene 6 movimientos que se debe evaluar como tal y ver ahí recién cuál es el problema real. Entonces, lo mismo con traumatología. Ellos no son nada clínicos, son bien prácticos, ¿no? Entonces, en rehabilitación es muy importante este tema de evaluación musculoesquelética que te permite valorar en su integridad al paciente, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen, alguien se ha dado cuenta de algo, quisiera alguien voluntariamente, o si no, preguntamos, en la parte superior, ¿qué se han dado cuenta? A ver, ¿quién levantó la mano? Brian, Doctor. Canal. A ver, Brian, vamos. Sí, doctor. ¿Qué te llama la atención? En el miembro izquierdo se puede observar que hay una cierta atrofia, doctor. O bueno, no sé si atrofia, o hipotrofia, pero está más pequeña que el lado derecho y más delgada. Claro, ¿no? Eso no lo va a ver un traumatólogo, porque no te desviste para comenzar. Y es regla de medicina física y rehabilitación pedir que el paciente se quite las prendas para valorar mejor. No en todos los casos, ¿no? En un hombro yo no necesito, pues, de repente desvestirlo, más sí necesito saber por qué viene. Como cuando hablamos de evaluación musculoesquelética en diapositivas anteriores, ¿qué dije yo? Cada paciente es un caso particular. Como hablaba de la espondilitis anquilosante, no todos tienen espondilitis anquilosante, entonces hay que valorarlo de diferente manera. Este paciente de la imagen superior, claramente nosotros vemos una hipotrofia en el miembro inferior izquierdo. Eso no lo vas a ver cuando camina, eso no lo vas a ver cuando él te dice que le duele o que camina con dolor. Eso lo vas a ver desvistiendo al paciente. Entonces, ¿a mí qué me habla? Esto en primer momento me habla de una patología crónica. Para que haya hipotrofia en un miembro, pero eso no pasa en 1, 2, 10 días. Eso pasa en un tiempo mayor. Entonces, lo más probable es que este señor tenga alguna patología que está comprometiendo ese miembro inferior. Por ejemplo, puede ser una radiculopatía, un compromiso nervioso. Chicos, si escuchan algún ruido van a disculparme, ya mis hijos ya se han levantado y bueno, les pido las disculpas simplemente. En ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de una posible patología que pueda tener este señor, es la patología de una radiculopatía, donde el paciente, por ejemplo, a veces, ¿qué pasa? Un paciente no recurre a veces rápidamente a la consulta médica, sino que espera, ¿no? Muchos tienen ese pensamiento, incluido nosotros a veces, ¿no? Como médicos. Va a pasar, ya veré, ¿no? Pero el problema es cuando ya le duele mucho al paciente, cuando hay un grado de limitación funcional, por ejemplo, dolor al caminar, no completa los movimientos, su marcha está cojeando, se acude al médico. Entonces, a mí me habla en primer lugar de una patología crónica, una radiculopatía. A veces cuando el dolor es intenso, naturalmente uno ¿qué hace? Evita el dolor. ¿Y qué hace para evitar el dolor en este caso? Le da la mayor carga, el mayor esfuerzo, la marcha en el lado sano, o sea, el lado derecho, en este caso. Y por desuso, por no haber contracción, relajación de manera normal, entonces empieza a hipotrofiarse, ¿no? Eso es lo que hace instintivamente el cuerpo. Si a ti te duele la rodilla derecha, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de evitar ese dolor, pero le vas a dar mayor trabajo a la rodilla izquierda. Eso se ve en la marcha, cuando subes y bajas escaleras, los pacientes mismos te dicen, ¿no? Sí, doctor, me duele mucho, entonces he aprendido a caminar así, o cuando subo y bajo escaleras y me apoyo en esta, ¿no? Por eso es que hay las famosas hipotrofias. Y así, o puede ser otra patología, ¿no? En ese sentido, la evaluación musculoesquelética, simetría, alineación, eso es lo que vemos nosotros. También vemos, por ejemplo, cuando hablo de alineación, cuando al paciente tú lo pones de frente o a posterior, si el hombro derecho está a la misma altura que el hombro izquierdo.
Ahí, por ejemplo, yo ya sospecho, oye, ¿eso será, solo estará compensando o es que puede tener una patología como una escoliosis? Una escoliosis, por ejemplo, desde que tú lo ves ya te das cuenta, ya. Mira, el hombro derecho o el hombro izquierdo está más alto que el otro, tiene la cifosis dorsal aumentada, ya me está haciendo sospechar algunas cosas. Si alguien quiere levantar la mano, preguntó, nadie, ¿no? Ya. Entonces, cerrar esto. Entonces es importante, eso nos permite ver en la inspección, cuando al paciente realmente se le desnuda y se puede ver eso, ¿no? Porque a veces con solo el hecho de ver, tú ya estás sospechando, ya estás haciendo un probable diagnóstico, ¿no? A diferencia de otros que piensan que porque le duele algo hay que darle una pastilla o hay que darle alguna inyección y con eso basta, cuando el problema es más que eso, ¿no es cierto? En este paciente del 1, ese paciente tiene que hacer rehabilitación. ¿Tiene dolor? Sí, le voy a dar su medicación, pero también tiene que hacer rehabilitación. Mira, cuánta hipotrofia. ¿Qué parece? Trabajo físico, equipos, corrientes. Hay una corriente, por ejemplo, con una propiedad de lo que es aumento en lo que viene a ser la velocidad de contracción, relajación. Son las famosas corrientes de Koch, las corrientes rusas, que te permiten tonificar o fortalecer las fibras musculares. Cuando hablamos de facilidad de amplitud del movimiento, no me refiero sobre todo qué movimientos hace el hombro, qué movimientos hace la cadera, el codo, la rodilla. Porque cuando un paciente, por ejemplo, hablando de hombro, ya vamos a decir que un paciente presenta hombro doloroso de hace más de 3 meses, ese paciente no va a levantar el hombro, imagínense, viene y viene por emergencia algunos, como la otra noche les conté de esa abuelita, ¿no? En el caso de ella era agudo, pero había limitación en lo que viene a ser la flexión y la abducción de hombro. Para eso nosotros, ustedes, van a aprender mínimamente en este capítulo y para el primer aporte, qué movimientos realizan las articulaciones. Por ejemplo, que ustedes van a saber, ¿por qué? Porque probablemente va a venir en el examen, adelantando algunas cosas, tienes que saber la rodilla cuántos movimientos hace, la cadera qué movimientos hace, el hombro qué movimientos hace, con nombre y apellido. Entonces, eso me permite. Un hombro doloroso, por ejemplo, tienes que valorar los 6 movimientos: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna. La muñeca tienes que decirme los 4 movimientos: flexión, extensión, desviación cubital, desviación radial. El codo, flexión, extensión, pronación, supinación. Dentro de la evaluación musculoesquelética también está lo que es la valoración del tono y trofismo muscular. Si hablamos de esta imagen superior, ahí vemos que claramente el miembro inferior izquierdo está hipotrofiado, ¿no? Tono, cuando hablo, por ejemplo, del paciente con síndrome de Down, que le he dicho es una condición tener el tono bajo. Con los pacientes con PCI pueden tener tono bajo o tono incrementado, a eso me refiero con hipotonía, hipertonía. O los pacientes con HTLV1, las paraparesias espásticas, generalmente son espásticas, como su nombre dice, ¿no? Son espásticas. Y eso lo van a tener que saber, eso se valora con la evaluación física. Fuerza muscular, ahorita lo vamos a ver con el famoso test de Daniels. Yo he visto, cuando son internos los alumnos, ustedes también van a ser internos de medicina, van a rotar por medicina, y cuando tengan un paciente que tenga, por ejemplo, un compromiso de un hemicuerpo o un miembro, tienen que anotar ustedes en su evolución qué fuerza muscular tiene. Viene el neurólogo y te va a preguntar, a ver muchacho, doctor, el paciente tiene un ACV, sí, o tiene esta patología, y ¿has medido cuánto de fuerza tiene? O sea, para desarrollar sus actividades, ¿cuánto tiene fuerza? Entonces, de rehabilitación, por ejemplo, te va a servir. Si tú sabes bien este test de Daniels, lo vas a hacer muy bien en tu internado, ¿no? También ver lo que viene a ser dolor. El paciente te puede decir, doctor, me duele solo cuando camino. Doctor, cuando muevo me duele. No, doctor, cuando estoy en reposo. Cuando haces flexión, extensión, crepita o no, o las deformidades, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Han visto los jugadores de fútbol, famoso Jefferson Farfán, es un jugador de la selección peruana,
¿Han visto ustedes cómo es su postura? Y finalmente cómo camina. ¿Han visto sus rodillas? Claramente tiene pues rodillas varas, ¿no? Es un deportista de muchos años, lo cual ha llevado a esa deformidad. Yo no creo que Jefferson Farfán haya nacido con rodillas varas, ¿no? Eso lo ha ido desarrollando por su actividad. Pero probablemente Jefferson Farfán, más adelante, cuando el muchacho tenga 50, 55, va a presentar dolores de rodilla. Esas son las secuelas, por ejemplo, de los jugadores de fútbol, ¿no? De jóvenes no sienten nada, todo se lleva, pero han visto o han escuchado la vida del famoso jugador de fútbol de la selección argentina, Batistuta. Y, por ejemplo, está prácticamente casi postrado, justamente por las deformidades en la rodilla, los dolores, ¿no? Entonces, es importante valorar esas cosas, ¿no? Podríamos hablar más, yo sé, pero nos vamos a pasar toda la mañana solo hablando de estos puntos, pero es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Y la única forma es viendo al paciente, desvistiendo al paciente y finalmente evaluando al paciente. Todo lo que les he hablado parte, muchachos, desde que tú, como médico, tienes que ver al paciente desde que ingresa al consultorio. Nosotros nos hemos dado con muchas sorpresas desde el solo hecho de ver al paciente entrar al consultorio, ¿no? Marchas alteradas, pacientes que fingen. Por ejemplo, les voy a contar. Les he mencionado en la anterior clase que la rehabilitación, por ejemplo, se encarga de expedir certificados de discapacidad, ¿no? Muchos lo hacen con algún fin, por trabajo, por que le reconozcan esta conducción, de repente porque lo va a llevar a juicio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿saben cómo vienen al paciente, al consultorio? A veces vienen fingiendo que no pueden caminar. Pero, cuando tú lo ves, por ejemplo, antes, ese paciente viene caminando normal, pero cuando entra al consultorio, o finalmente cuando le dices que camine, altera su marcha, pero tú lo has visto que ha entrado totalmente bien, o lo has visto antes en el pasadizo caminando. Entonces es importante tener ojo de médico. El ojo de médico debe ser acucioso y eso no solo se centra en la evaluación dentro del ambiente, sino desde antes de ser posible tener un ojo así a la ectoscopía, qué es lo que tú estás viendo, ¿no? En inspección pues, tenemos que ver la simetría ósea. En este caso, por ejemplo, vemos acá en esta imagen, está midiendo lo que viene a ser la distancia de la espina ilíaca anterior superior hasta el malleolo medial. ¿Y para qué servirá esta distancia, muchachos? Es justamente antes de una radiografía para medir si el lado derecho es igual al lado izquierdo. No les digo que hay pacientes que claudican, que cojean, probablemente tienen una pierna más larga que la otra. Hay niños también que cojean y realmente cuando tú les haces la medición ya nos va dando alguna señal de que puede estar alterado esto. Y el examen que se pide, por ejemplo, para que vayan escuchando estos términos ustedes, muchachos, se llama radiografía mesurativa de miembros inferiores. Tu orden va a ser así. Se solicita radiografía mesurativa de miembros inferiores. Le van a tomar la radiografía y va a salir un informe del médico radiólogo indicando si el miembro inferior derecho es igual al miembro inferior izquierdo. Inspección, simetría, hipotrofia, que hay deformidad, hay inflamación, tumefacción, edema. Eso es lo que te da tu ojo. Eso es lo que te da la primera inspección, a la inspección. Palpar también es parte de la exploración ósea. Tocar el miembro, realmente si está duro, si le produce dolor, si hay crepitación, etc. O si se mueve normalmente, ¿no? Así como en la exploración de lo que viene a ser el abdomen o el tórax, hay todos los inspección, palpación, percusión. Acá, por ejemplo, tenemos que hacer una inspección y una palpación. No vamos a percutir la pierna, ¿no? Lo mismo en la parte de los músculos, lo mismo. Regla, chicos, paciente desnudo, cuando se debe, no todos, pues no, un dolor de muñeca no lo vas a desnudar, ¿no? Entonces, eso acuérdense. Nosotros podemos ayudar bastante y llegar a una presunción diagnóstica antes de tiempo con solo mirar.
Y a veces para eso necesitamos realizar lo que les menciono, ¿no? Lo mismo. Acá esta imagen es típica, ¿no? Hay pacientes que caminan, o perdón, que se ven así, obviamente, ¿no? Miren una posición neutra, una posición esperada en la del medio de la imagen del lado izquierdo, cómo este paciente puede alterarse, ¿no? Cómo presenta, por ejemplo, acá un aumento de la cifosis dorsal, ¿no? Las famosas hipercifosis, ¿no? Y acá un abdomen adelantado, las famosas hiperlordosis lumbar. Cuando sabemos que una posición anatómica sin ninguna alteración tiene este eje, y ahorita van a ver cuál es la secuencia: oreja, hombro, codo, etcétera, ¿no? En la imagen del lado derecho vemos un paciente que tiene el signo de Trendelenburg positivo. Normalmente cuando uno camina debe guardar una simetría, pero en el lado B, por ejemplo, miren cómo al caminar hay un descenso de lo que viene a ser o una alteración. Mientras acá está recto, acá hay una alteración, ¿no? Eso también lo vamos a ir a ver. Eso lo hacemos en la evaluación. Cuando le pedimos al paciente que camine, y nosotros ya nos podemos dar una idea de que hay uno o no una alteración, ¿no? Cada articulación debe seguirse, por ejemplo, en la siguiente secuencia. Primero ver, tocar y mover. Ver, tocar y mover. ¿Ya? Eso es lo correcto. Primero miramos, tocamos y movemos. El movimiento sobre todo es para ver si esa articulación está bien dentro de esto, si realiza o no los movimientos de manera completa, ¿no? También de la evaluación musculoesquelética hay pues maniobras que nos ayudan a ver el problema. Ustedes habrán escuchado seguramente, habrán hecho, habrán escuchado, por ejemplo, el trauma, los famosos signos de cajón anterior, cajón posterior, Adams, la Segue, etcétera, ¿no? Para eso está justamente la movilidad y la palpación, ¿ya? Esto es lo que quiero que aprendan, muchachos. Les voy a yo facilitar el PDF. Es muy práctico. En algún momento yo también he realizado esto, sobre todo cuando era residente. Entonces, hablar de qué es articular es hablar de las articulaciones, como su nombre dice, ¿no? Es mover la articulación, ver si esa articulación es normal para los movimientos o no. Por ejemplo, cuando un paciente se luxa el codo, obviamente que hay que reducir esa luxación, pero después de luxarte y que te inmovilicen por el tiempo que indica el traumatólogo, viene la rehabilitación. ¿Qué pasa? Ese codo reducido, después de ya haber pasado la etapa de inmovilización, cuando tú quieres mover, no vas a mover probablemente el codo como el otro lado o como el miembro sano. ¿Por qué? Porque ha habido primero un traumatismo a nivel de esa articulación. Dos, ha habido una inmovilización que probablemente te va a dejar, pues, cuando te retiren el yeso, una limitación en el movimiento del codo, ¿no? Entonces, para eso existe el test articular. ¿Qué hace el test articular en ese caso específico? Te mide cuánto de flexión de codo tienes. Rango articular, el famoso rango articular. Flexión, extensión. Y para eso, la goniometría es muy importante. ¿Y qué es goniometría? Deriva de la palabra griega gonion, que significa ángulo, y metrón, medición. Entonces, en resumen, medir el ángulo. ¿Y cómo se mide el ángulo? Con el famoso goniómetro, en este caso. ¿Ven esta regla? Es una regla que se usa, no es común, pero su función es justamente medir las articulaciones y venden. Si alguien lo puede conseguir, yo se los aconsejo, va a ser práctico y si, digamos, nos podamos ver, yo les voy a orientar y sobre todo enseñar goniómetro. Anoten esa palabra, pregunten, no sé, yo no les puedo decir búscalo acá porque no le dije, yo tengo mi goniómetro desde residente, tengo 3 goniómetros. Es muy importante porque te permite exactamente saber cuánto de rango articular es. Por ejemplo, en esta señorita, ven el rango de flexión de cadera, ¿no? Prácticamente está casi pasando los rangos de normalidad, ¿no? Entendemos que de repente es una paciente atleta, hiperlaxa, qué sé yo, ¿no? Pero normalmente nosotros no hacemos ese rango de
flexión de cadera, ¿no? Entonces, la goniometría se encarga justamente de medir los ángulos, ¿no? Aquí está nuevamente el goniómetro. ¿Qué te permite el goniómetro? Te permite medir los movimientos de las articulaciones. Te puede medir la articulación del hombro, la articulación cadera, rodilla, tobillo, muñeca, falanges, etcétera, ¿no? A la vez, al medir, ¿tú qué vas a saber? Que si está bien o no el estado funcional de esa articulación y con ello el paciente, ¿no? No es lo mismo que el paciente no mueva el codo completamente que un paciente que sí lo hace, ¿no? Ese es estado funcional. Y si se acuerdan, en la primera clase les he dicho, anoten y recuerden, la rehabilitación tiene el objetivo de recuperar o ayudar al paciente en recuperar la mayor funcionalidad del organismo. Cuando hablo de la mayor funcionalidad, me hablo de todas las regiones corporales, ¿no? Del sistema músculo-esquelético, ¿no? Permite conocer el estado del sistema osteoarticular del paciente, ya lo hemos dicho. Esto tienen que saberlo, chicos, por cultura. ¿Les servirá para la vida? No creo, pero para rehabilitación, para poder ayudar al paciente en cuanto a sus ramos articulares, sí les va a servir. Y es sencillo, ¿no? Tiene una parte móvil, un brazo fijo, que es como un compás, que se gira y se mide, ¿no? Y también una circunferencia, ¿no? Como les dije, ayuda a establecer diagnóstico. Por ejemplo, un diagnóstico es cuando hay una anquilosis de rodilla, ¿no? Esa rodilla no se va a mover, pues por goniómetro vamos a ver que los rangos están totalmente limitados, ¿no? Nos ayuda también a ver si hay deformidades, programar el tratamiento, etcétera, ¿no? Chicos, rápidamente lo voy a hacer esto porque yo les voy a pasar el PDF, lo tienen que saber, sobre todo los movimientos. ¿Cuántos movimientos hace el cuello? Flexión, extensión, lateralización derecha, lateralización izquierda, rotación derecha, rotación izquierda. Miren acá, esta es la posición 0, la posición neutra, para poner el goniómetro. No les dije que el goniómetro justamente mide los rangos articulares. Y una flexión normal, llevando el mentón al pecho. ¿Cuánto es la normalidad? De 0 a 35, 45 grados, ¿no? Y una extensión, aproximadamente, va en el mismo. Esos son dos movimientos. Seguimos las lateralizaciones o inclinaciones, derecha e izquierda. ¿Cuánto es lo normal? De 0 a 45. En la posición neutra hay un brazo fijo que se queda acá y el brazo móvil como mire, porque más de eso no vas a poder hacer. Eso es lo normal, ¿no? Que seas hiperlaxo y hagas más de eso y es otra cosa, ¿no? El otro movimiento, las rotaciones. Posición neutra, hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, y hacia la derecha, ¿no? Yo creo que dentro de las articulaciones que vamos a hacer, ustedes deben saber sobre todo cuántos movimientos hace. Si llegan a decir, doctor, he aprendido también que el rango normal es de 0 a 60 grados, por ejemplo, me encantaría que sepan lo que es de rodilla, columna, hombro y cadera, nada más. No te pido el resto, porque también hay de las articulaciones de las manos, de los pies, todo eso, pero son cosas gruesas, ¿no? Lo más frecuente, columna, dolor de lumbalgias, también hay. Columna vertebral, esto sería ideal que lo sepan, ¿no? La parte de los movimientos, ¿cuáles son? Flexión, extensión, inclinación lateral derecha, izquierda, rotaciones. Hombro, ya les había dicho, 6 movimientos. Este es un PDF bien bonito, ilustrativo, y también ustedes con esto van a saber, ya, realmente el codo había tenido tantos movimientos y el hombro igual, ¿no? Esto lo vamos a pasar rápido. Sobre todo, yo no te voy a pedir pues que sepas la articulación interfalángica, carpo, metacarpiano, no, porque en realidad no es frecuente, lo más frecuente es columna. Columna, esto sí deberías saber, esto. Hombro, perfecto, bonito. Cuello, también. Pero ya pedirte desviación cubital y articulación como esta, ¿no? Metacarpofalángica, no, muchachos. No nos engañemos. Pero sí te serviría pues saber, por ejemplo, lo que viene a ser una caderita que es grande, las famosas prótesis de cadera. ¿Por qué creen que operan una cadera? Porque esa cadera le produce dolor y no funciona bien. Le altera la marcha. Ahí vienen las famosas prótesis. Tú debes saber, por ejemplo, te voy adelantando,
que un paciente que tiene prótesis de cadera no puede hacer una flexión mayor de 90 grados. A ver, veamos dónde está. Esto. Miren, una flexión normal, la que tú haces y la que yo hago, va de 0 a 120, a 120, en algunos hasta 140. Es decir, de una posición neutra, como está este paciente en la imagen inicial, miren cómo doblamos la cadera. Pero si el paciente tiene una prótesis de cadera, si tú haces esto, lo más probable es que la prótesis se salga de su lugar. Por eso nosotros sabemos que está contraindicado una flexión mayor a 90, regla de una prótesis de cadera. Está contraindicado que cruces la pierna, como hacen las señoritas, ¿no? Se sientan, cruzan sus piernas. Entonces, en una prótesis de cadera no pueden hacer. ¿Qué pasa si el paciente lo operan, todo chévere, pero nadie le dice eso? Y le vuelve a salir, lo tienen que reoperar. Para eso es que todo paciente que se opera pasa rehabilitación, ¿no? Y es función esta, darles esas orientaciones, ¿no? Lo mismo, cadera, rotación interna, rodilla, flexión, extensión. Yo les pido, te lo estoy diciendo, que vean este PDF que les voy a compartir, porque... Oh, hijo, gracias. Gracias, hijito. Disculpen. Entonces, ¿por qué? Porque les va a servir para... A veces son preguntas, en anatomía, ustedes saben que en el ENAM y en el examen de residencia hay una parte que se llama ciencias básicas, ¿no es cierto? En ciencias básicas, ¿qué cosa está? Anatomía, embriología, histología, etc. Se lo digo yo porque también he sido interno, también he sido residente, me he preparado para el ENAM y también me he preparado para el examen de la especialidad. Y hay preguntillas así como ese caso, ¿no? El famoso triángulo de tal, o el canal de Guillón, o te dicen en el hombro, en el síndrome de manguito rotador, ¿qué movimientos se realizan? No es parte de, así que digo, ¿no? Pues les va a servir más todavía para lo que es evaluación. Por ejemplo, si tienes un familiar con dolor de hombro, si tú sabes que el hombro tiene 6 movimientos y te percatas en qué movimiento tiene dolor o limitación, con ello, por ejemplo, si vas un poco y profundizas, vas a saber qué músculo y probablemente su tendón está afectado. Para la reducción, flexión, rotación externa, hay paquetes musculares. Si tiene limitación para la reducción, tú ya vas a decir, ese es el supraespinoso. Si tiene limitación para rotación interna, el infraespinoso. Entonces sirve. Y solo estamos hablando de rangos articulares. Igualito el tobillo, es una articulación muy típica, muy frecuente, muy bonita, los famosos esguinces de tobillo. ¿Se acuerdan? La señorita que está yendo al trabajo apurada y por apuro pisa mal y se produce un esguince de tobillo. Inmovilización, analgésicos, terapia, y resulta que no va a tener una flexoextensión normal, tampoco lo que viene a ser una inversión y eversión, ¿no? Ok, listo, eso se los voy a dar, es que se llama prácticamente un tema que lo tienen que saber porque también es importante y ya les voy diciendo, nos va a servir. Esto es lo que yo quiero que podamos bien, que podamos aprender bien. Esto sí les va a servir para la vida, así seas especialista en lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque acá te permite ver la fuerza muscular. Entonces, me voy a este cuadrito. Con mucha atención, a los que ya lo saben para reforzar y a los que no lo saben es la oportunidad de aprender. La escala de Daniels es una escala muy conocida a nivel mundial. Precisamente por eso hay un libro, el famoso libro de Daniels, que se basa justamente en esto. Pero lo que yo quiero que sepan en la evaluación musculoesquelética y sobre todo esto es para evaluación muscular, con ello fuerza muscular, se resume en esto. Y Daniel clasificó de 0 a 5 los grados de fuerza. Vayamos con el primer grado. 0 es cuando no hay movimiento, cuando no hay contracción. Es decir, tú le dices al paciente, señor, mueva, quiero ver que mueva la mano, quiero que mueva el codo, levante la mano. Nada, no ves nada, no hay ni una pequeña contracción. Ponte este ejemplo, paciente que sufrió un accidente en moto,
para los chicos que les gusta la moto. Dice que cuando uno se compra una moto, tiene que comprarse el cajón incluido, ¿no? En promoción. Yo, la verdad, les aconsejo no se compren moto nunca. Ni un familiar. Es muy peligroso. Hasta un tico te voltea una moto. Entonces, me pongo en el caso. Paciente que ha sufrido un traumatismo vértebro-medular a nivel de lo que es L2, o si quieren T12, con sección completa de la médula. Ese paciente es parapléjico. Con tono bajo, eso no importa. Lo que importa es que está cero, out, no hay nada de fuerza. No ves ni siquiera una pequeña contracción. Lo que puedes ver son contracciones que se llaman, no contracciones, sino algunas respuestas anómalas en la etapa del shock medular, ¿no? Pero a medida que se va estableciendo el cuadro, ese paciente ha sufrido ese accidente en moto hace 6 meses, ya no vas a ver nada. Cero, nada. Eso es un estado de fuerza muscular cero, el grado cero, o sea, no hay nada, ni siquiera lo ves. En cambio, el grado 1, no vas a ver movimiento, pero sí vas a ver fibras musculares que están ahí moviéndose, las famosas fasciculaciones. ¿Han visto una fasciculación cómo es? Entonces tú tienes que ser acucioso. Hay casos, ese muchacho, señora, mueva, y el paciente hace el esfuerzo, todavía suda para mover, y desarrolla una contracción. 1 le pones, 1, fuerza muscular 1 de 5, 0 de 5, ya. Cuando uno conoce esto, ya dice, no, mira, el interno ha puesto en su historia que tiene una fuerza 1 de 5. Este paciente lo más probable es que ya no esté moviendo nada, no camine. 2, cuando el paciente mueve, pónganse, que el paciente le dice, señora, mueva. Y el paciente mueve el miembro evaluado, mueve, pero no lo levanta. Es decir, no puede vencer la gravedad. Si lo mueve en la superficie, en la cama, en la mesa, mueve de un lado para otro. Ya no estoy hablando solo de contracción, sino estoy hablando de movimiento. Pero cuando trata de vencer la gravedad, o sea, levantar, sea su mano, su pie, etcétera, o su rodilla, no lo va a hacer. Eso es 2. Vamos quedando después. 0, no hay nada. 1, veo contracción, pero no hace movimiento. Hay fasciculaciones, contracción. 2, mueve, pero no logra levantar, no logra vencer la gravedad. 3, agregamos al movimiento, pero que ahora sí pueda levantar, o sea, desprende la mano, el pie o lo que estamos evaluando para vencer la gravedad, o sea, sí lo levanta. Eso es 3. Por ejemplo, en rehabilitación, nosotros cuando el paciente logra fuerza 3 nada más, para nosotros, ustedes de repente habrán escuchado, ¿no? Una de las famosas hemiplejías y hemiparesias, o que es una plejía y una paresia. Pero en rehabilitación, si esa extremidad, por ejemplo, vamos a hablar de un paciente que ha sufrido una fractura de húmero, ha sido inmovilizado y está haciendo rehabilitación y le encontramos en una fuerza de 3, o sea, que levante la mano, nomás que levante, pero no puede agarrar una cuchara, no puede peinarse, a las justas está levantando. Para nosotros, para rehabilitación, eso es una plejía, porque no es funcional extremidad. Pero para el neurólogo eso es pues una paresia, porque dicen ellos, ¿no? Hemiplegia o hemiplegia es que no hay movimiento, 0, eso es para nosotros hemiplegia. Y paresia cuando mueve. Por ejemplo, para el neurólogo, con que mueva con una fuerza de 2/5, para él ya es una hemiparesia. Pero para mí, como rehabilitado y como rehabilitados, no nos sirve. Nosotros necesitamos que esa extremidad, que ese miembro sea funcional, que me funcione, que me sirva para pararme, que me sirva para levantar, para cambiarme, peinarme. Pero con 2, ¿qué voy a hacer? No me voy a parar. No voy a poder agarrar una cuchara y levantar, darme de comer o peinarme, ¿no? Pero la definición, los grados grandes es esta, ¿no? Estábamos en 3, o sea, el paciente ya despega la mano, la pierna de lo que viene a ser la cama, la mesa, venciendo la gravedad. 4, aparte de vencer la gravedad, tú le pones una resistencia, no total, parcial, entonces todavía te quiere vencer. Ponte, le dice, señora, levante la mano, y tú pones contra resistencia tu mano y le dices, levante, y como que trata de vencerte, ¿no? Sabes que no lo está haciendo con toda como si estuviera sano, porque no tiene la fuerza
en su grado máximo, que es 5. En cambio, cuando es 5, aparte de mover, vencer la gravedad, uy, te quiere ganar todavía fuerte, ¿no? Es una extremidad sana. Pues tú le pones resistencia y te vence, ¿no? Eso lo hacemos tocando al paciente, eso no se hace bien, no se hace tan solo mirando. En 0 y 1 probablemente, ¿no? En 2 también, ¿no? Pero cuando queremos evaluar, en el grado 4 y 5 tenemos que usar contrarresistencia. Entonces repetimos, 0, no hay contracción, nada, acuérdense, lesionado medular completo. 1, hay rasgos, hay vistas de contracción, actividad muscular, pero no es sin movimiento. 2, completa el movimiento en la mesa, en la cama, pero no levanta, no vence la gravedad. 3, vence la gravedad, sí, hay movimiento venciendo la gravedad, pero no hay alguna resistencia que se aplique, y tampoco la vence, ni parcial ni máxima. 4, vence la gravedad, hay movimiento, pero parcialmente te vence. 5, hay una resistencia máxima y va a lograr vencerte, ¿no? Y eso es cuando ustedes sean internos, cuando evalúen un paciente, vas a evaluar, a ver qué cosa, miembro superior, a ver señor, levante, no puedo levantar otro, ya, es 1, no es 1, porque veo que mueves, pero levantas de la cama, no, en la cama no, hay 2/5, ya lo pusiste. 3, levanta la mano, no, ya venció la de 3/5. 4, no, le pongo mi mano, aparte de levantar, me está venciendo parcialmente, pero no total, 4/5. 5, le pongo mi normal, está normal la señora. Acá hablamos justamente de lo que es en la escala de Daniels, justamente para hacer flexión de cadera, para ver qué grado le ponemos, ¿no? Acá, justamente. Miren la primera imagen, el paciente está sentado, queremos que haga flexión de cadera, el médico le está poniendo una contrarresistencia en el muslo inferior izquierdo, y según esto, el paciente vence la gravedad, ya venció, estamos en 3, ¿verdad? Pero hay una resistencia parcial, ya estamos en 4, y si el paciente le gana al examinador con una fuerza, así con una resistencia máxima, 5. En cambio, si fuera 3, mire, el paciente en el gráfico de la derecha levanta solo, ¿no? No le está poniendo contrarresistencia. Podría ponerle para valorar 4 y 5, pero ahorita obviamente que es un 3. ¿Por qué? Porque vence la gravedad. Se le dice al paciente, eleve la pierna de la mesa y no permita que le empuje. ¿No? Estamos haciendo ahorita la cadera. Ahora, el grado 2. ¿Qué es el grado 2, chicos? Es el que hay movimiento, pero no vence la gravedad. Entonces, ¿qué está haciendo acá el médico? Está quitando la gravedad para ver si tiene movimiento, ¿no? Se está sosteniendo ahí el miembro inferior derecho, quitando la gravedad para que la rodilla lo lleve al pecho. O sea, está como si estuviera en la cama, ¿no? Como si estuviera en la cama. El grado 0-1 lo que hace es el médico, ahí está tocando con la mano izquierda para ver si hay actividad del músculo. En este caso puede ser el cuádriceps. El cuádriceps para ver si hay contracción, ¿no? Porque 0 es nada, o sea, si por más que toque y le dices, señor, lleve la rodilla al pecho o a la nariz, entonces no va a palpar ni va a haber ninguna contracción, 0, pero si palpa alguna contracción, 1. Solo un ejemplo de eso, ¿ya? Igual acá en la rodilla, miren, está haciendo una evaluación de la rodilla. ¿Qué está haciendo? Está acá evaluando lo que viene a ser extensión de rodilla con actividad de cuádriceps, para lo cual pone una resistencia acá, si ven a nivel de lo que viene a ser la pierna, para 4 y 5, ¿qué va a ser? Una resistencia parcial o máxima, ¿no es cierto? Y el paciente obviamente que tiene que vencer, pero si el paciente no solo va a levantar y no hay resistencia parcial, 3. Acá del mismo modo, quita la gravedad para ver si hay extensión de rodilla. Y el grado 1 está palpando ahí a nivel de lo que viene a ser el tendón del cuádriceps para ver si hay actividad o no. Bueno, chicos, eso es todo. Quiero ver alguna pregunta, alguna duda o no sé, alguna inquietud, por favor. ¿Alguien, alguna pregunta, alguna duda? O no sé, algo que no les quedó un poco claro.
Doctor, ¿podría compartir sus PDFs de ángulos de rotación y de movimiento, por favor? Claro, sí les voy a dar mediante la delegada justamente lo que ya estamos hablando, lo que vienen a ser los rangos articulares, que eso es importante que lo sepan, ¿no? Sí les voy a dar. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. A ver, Marilu Sánchez, ¿no? Sí, doctor. Cuéntame. Doctor, las fasciculaciones que usted mencionó que se dan en el grado 2, ¿hay un lugar específico para verlo? O... No, fasciculaciones se da en el grado 1. 0, nada. 1, fasciculaciones, grado 1. En el 2 ves movimiento ya. ¿Hay algún lugar para verlo, doctor? O sea, ¿se da en todo el cuerpo estas fasciculaciones? Por ejemplo, ustedes han visto cuando un paciente se estresa mucho, empieza a realizar algunos tics nerviosos, han visto en la cara, en la frente, estrés, ¿no? Entonces es una fasciculación, ese sería un movimiento, por ejemplo, una fuerza para uno, ¿no? Cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, parálisis de Bell o parálisis facial, hacemos maniobras y le pedimos al paciente que haga ciertos movimientos. Por ejemplo, señora, arrugue su cara. Ya vemos ahí, por ejemplo, la región frontal. Señora, cierre el ojo, cierre el ojo. Señora, levante la nariz, muéstreme los dientes, sople. Entonces ahí podemos estar viendo si hay o no actividad. Y le ponemos, nosotros los rehabilitadores no ponemos simplemente asimetría facial, parálisis facial, no, nosotros ponemos ahí músculo auricular, tanto, músculo bucinador, tanto, así, ¿no? Y para eso nos sirve. Cuando tú me hablas de fasciculaciones, hablamos de grado 1. Claro, y en ese caso, si hablamos de los tics, es involuntario, pues, ¿no? Pero a veces hay pacientes cuando tú le dices, ¿no? A ver si me mueva, y suda tanto, hace el esfuerzo, que logra hacer una contracción. ¿Alguien más, por favor? Doctor, disculpe, tengo una consulta respecto también a la escala de Daniels. En caso de que tengamos un paciente que tenga mucho tejido adiposo y no se le pueda determinar entre lo que es la escala 0 y 1, ¿se podría utilizar alguna otra maniobra o se podría utilizar algún examen auxiliar? No hay examen auxiliar para que te defina la fuerza estante. A ver, tú dices tejido adiposo. Por ejemplo, ¿en qué se te ocurre? A ver, en tejido adiposo, más o menos. Quizás en pierna, que la persona tenga obesidad y tenga demasiado tejido adiposo. Entonces, en este caso me podría imposibilitar determinar si hay contracción o no. Eso es lo que quería saber, doctor. Ya, en ese sentido, si nosotros somos prácticos y queremos darle un grado definitivo, entonces lo que observamos, no te hagas problemas en que seas 0 o 1, porque en realidad no es mucha la diferencia. La diferencia sería que sea un grado 1, que tú pongas un grado 1, cuando en realidad es un grado 3. Es brusco, ¿no? Es grosero, ¿no? Esa diferencia, ¿no? No hay ningún examen y si hay, además, no nos vamos a encerrar. Ay, ¿será 1? ¿Será 0? El problema va a ser que sea 1 y tú le hayas puesto 3, por ejemplo, ¿no? O que sea 0 y que tú no sepas diferenciar de un 2. No hay ningún problema, no hay. Sí puede darse el caso que sea bien gordito, que te permita no valorar. Pero si te tomas un poco de tiempo y haces lo que estamos diciendo, lo que estás escuchando, le pones lo que tú creas, ¿no? No hay variación tanto en 0 y 1, ¿no? Sería ya de un punto exquisito realmente darle, en ese caso específico que tú dices, ¿no? Por la obesidad y todo, ¿no? Está bien, muchas gracias, doctor. Muy bien, muchachos, que tengan un buen domingo. Saludos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.